poquito acerca de lo que me van a ayudar con esto del Congreso, pero por lo pronto vamos a comenzar haciendo ejercicios, ¿de acuerdo? A ver, les comparto mi pantalla, chicos. Ya les voy a subir esta presentación. Esta sí les voy a subir, la otra, la del día de la semana pasada, esa era más una explicación que una presentación, para que tengan presente las fórmulas que vamos a ocupar, ¿no? Entonces, aquí ya están resueltos los ejercicios, igual de paso en paso. Lo que sí, obviamente, necesitaría que me vayan siguiendo, ¿sí? Eh, bueno, a pesar de que están resueltos, los voy a volver a resolver para ver cómo se hace. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, vamos de uno en uno. Le voy a crear otra hojita, o bueno, otro documento, y vamos a irle haciendo de uno en uno. A ver. El primer ejercicio lo que nos dice, chicos, es que se tiene refrigerante 134A que entra a un compresor a 180 kilopascales como vapor saturado, con un flujo de 0.35 metros cúbicos por minuto y sale a 700 kilopascales. Me dice, la potencia suministrada al refrigerante durante el proceso de compresión es 2.35 kilowatts. ¿Cuál es la temperatura del refrigerante 134A a la salida del compresor? A ver, sí me están escuchando, ¿no? Sí, profe. Ya. Entonces, por favor, prestarán atención. Estos son ejercicios sencillos de compresores. Acuérdense que estamos en la parte de aireación y les había dicho que voy a dar una pequeña introducción acerca de cómo funcionan los compresores para después ver la aplicación de los compresores en los sistemas de aireación. Entonces, en sí, este ratito vamos a ver ejercicios así súper rápidos de cómo calcular la potencia para después irnos directamente ¿cómo se llaman? Los sistemas de aireación. Ahora, este ejercicio en sí no trata de un compresor de aire, sino trata de un compresor de un refrigerante que se llama el refrigerante 134A. Este refrigerante se utiliza, valga la redundancia, en las refrigeradoras para generar el frío que se quiere alcanzar. Entonces, me dice que este refrigerante entra a un compresor R134A a una presión de 180 kilopascales. Ya, y me aclara que entra como vapor saturado. ¿Qué significa que es vapor saturado, chicos? ¿Qué significaba que era vapor saturado? Que estaba fuera de la campanilla. Ya, está de hecho justo entrando, ¿no? En la campana. Pero a ver, y el rato que nos dice que se encuentra como vapor saturado, ¿qué propiedad o qué idea nos está dando? A ver. Vapor saturado nos decía que es, a ver, si nosotros hacemos el gráfico, nos decía que vapor saturado estaría en un punto aquí. Digamos que esta es ¿cómo se llama esta? Se me fue y le hice al revés, de hecho. Digamos que esta es la isóbara que estamos trabajando, en la que nos estamos moviendo. Entonces, qué es el vapor saturado? Es de este punto de aquí. ¿Qué propiedades nos está dando como vapor saturado? Nos está diciendo que aquí la calidad es ¿cuánto? ¿Cuánto vale la calidad cuando se encuentra como vapor saturado? 1. 1, correcto.
Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Entonces, esto también es importante colocarle aquí con los datos, porque de hecho me va a servir para poder identificar las propiedades que yo tengo en este punto dado. Ahora, nos menciona que sale, perdón, también nos menciona un flujo que ya le voy a escribir, pero nos dice que sale este refrigerante a una presión de 700 kilopascales. ¿Se acuerdan que cuando estábamos haciendo la deducción de las fórmulas, yo les decía que al tener el objetivo con el compresor de elevar la presión, siempre vamos a tener los datos de presión, es decir, presión 2 y presión 1. Fíjense, aquí nos está diciendo con cuánto entra y en cuánto sale. Esto siempre va a ocurrir, o en la mayoría de casos. Ahora, este compresor me dice que absorbe o está recibiendo una potencia de 2.35 kilowatts. Y aparte de eso, también menciona que se trabaja con un flujo de 0.35 metros cúbicos por cada minuto, ¿ya? Y lo que me pregunta es cuál es la temperatura a la salida del refrigerante 134A. Entonces, a ver, primero hagamos un breve repaso de lo que hemos visto. Habíamos visto que los compresores en sí eran dispositivos mecánicos que me ayuda a elevar la presión de un fluido. Este fluido se eleva su presión el momento que nosotros absorbemos energía o potencia, en este caso, ¿no? Entonces, por eso hay una adición de potencia en el compresor. Ahora, habíamos visto que si nosotros le podemos fijar o podemos establecer un punto de referencia que serían las condiciones ideales, nosotros podríamos medir la eficiencia. No es el caso de este ejercicio, pero les estoy explicando en general. Entonces, nosotros a través de ese análisis podríamos determinar la eficiencia de este compresor. Bueno, vuelvo a repetir, este no es el caso. Ahora, en este ejercicio específico nos dice cuál es la temperatura. ¿De dónde podemos sacar la temperatura? Nosotros deberíamos hacer el análisis de energía, es decir, el balance de energía alrededor del compresor. ¿Cómo me quedaría el balance de energía alrededor del compresor? Me va a quedar entradas es igual a salidas. ¿Qué entradas tenemos? La entrada de energía que acompaña a 1 más este 2.35 es potencia o es trabajo. Chicos, Trabajo. Potencia. es potencia, es potencia. Acuérdense que las unidades del trabajo es en kilojoules, ¿no? Esto es, kilowatts es potencia, ¿ya? Entonces aquí nos quedaría como el flujo de energía por unidad de masa más la potencia va a ser igual al flujo de energía por unidad de masa que sale en 2. Eso es lo que, así nos quedaría, ¿no? Ahora, si nosotros despejamos de aquí la potencia, nos va a quedar que la potencia es igual a la energía que acompaña el flujo en 2 menos la energía en 1. Ahora, nosotros por definición esto ya sabemos que es el flujo másico por la entalpía 2 menos la entalpía 1. ¿Todos me están siguiendo? Sí, profe. Ya, entonces, una vez que yo ya sé cuál es la fórmula que vamos a ocupar, ahora sí establezcamos qué es perdón, cuál es el procedimiento para justamente calcular lo que estamos queriendo calcular. A ver, fijémonos en una cosa. Nosotros ya sabemos que a través del balance de energía nosotros podemos determinar la energía que acompaña al proceso de compresión, ¿no? Entonces, fíjense, ya tenemos una potencia que sí tenemos su valor, tenemos el flujo másico, que, bueno, realmente no lo tenemos, pero lo podemos sacar de este flujo volumétrico, ¿no? Y por último tenemos las entalpías. Ahora, la entalpía 1, ¿se puede o no se puede medir? Sí.
Sí, ¿no es cierto? Entonces podemos medir la entalpía. La entalpía en el punto 1. Ahora, la entalpía en el punto 2. No, porque no tenemos la temperatura. Ya, correcto. Entonces, de toda esta fórmula, ¿cuál sería nuestra incógnita más bien? Entropía 2. La entalpía 2, correcto. Esto es lo que tenemos que determinar. O esta sería nuestra incógnita. Entonces, para poder despejar la entalpía 2, primero vamos a sacar el resto de datos que no tenemos. Entonces, fijémonos, vamos primero por el flujo másico. ¿Cómo a través del flujo volumétrico que lo tenemos acá podemos determinar el flujo másico? Puede ser a través de la densidad. Ya, perfecto, de la densidad. ¿Y cómo yo puedo sacar la densidad? Tablas. Ya, en tablas. Perfecto. A ver, vamos a hacer, ¿ya? Me voy a salir un ratito para abrir las tablas. Bueno, yo tengo a la mano el libro de la termodinámica de Sengel. Ustedes si quieren pueden utilizar otro, ¿no? Pero yo tengo este libro a la mano. Entonces con este voy a trabajar. Entonces ya, tenemos aquí las tablas. Vamos a ver. Tenemos, nos decía que era refrigerante 134A, ¿no? Entonces tenemos que buscar la tabla del refrigerante 134A. Estamos aquí. Entonces, fijémonos en una cosa. Nosotros tenemos una presión, no tenemos temperatura. Entonces, busquemos la tabla de presiones. Aquí está la tabla de presiones. Veamos cuál es nuestra presión. Era 180 kilopascales. Entonces, en 180 kilopascales nos dice que la temperatura de saturación es menos 12.73 Celsius, que el volumen específico del líquido es 0.00075 y el volumen específico del vapor es 0.11049. Tenemos la energía interna, tenemos la entalpía y tenemos la entropía. Aquí no me da la densidad. ¿Cómo podríamos hacer? Con la fórmula general de los gases, con el número de residuos y todo. Ya, podría ser por la fórmula general de los gases, pero hay una forma más fácil. Acordémonos de los conceptos básicos. A ver, fíjense que aquí nosotros tenemos el volumen específico. Entonces, el volumen específico como vapor saturado me dice que es 0.11049. Entonces, me voy a regresar acá un ratito. Ya, entonces, de acuerdo a la tabla que estábamos viendo, nosotros vamos a tener un volumen específico de 0.11049. ¿En qué unidades? Metro cúbico por cada kilogramo. ¿Ya? Ahora, fíjense o acuérdense qué era el volumen específico. ¿Cuál era la fórmula del volumen específico? Densidad. Era Inverso de 1 sobre densidad, ¿no es cierto? Entonces, a partir de este valor ya podríamos convertir este flujo volumétrico en flujo másico. Entonces, el flujo volumétrico, verán, perdón, no, me equivoqué en la expresión. El volumen específico va a ser igual al volumen sobre la masa. Como estamos trabajando por unidad de tiempo, sería flujo volumétrico sobre flujo másico. Entonces, ¿cómo nos quedaría para determinar el flujo másico? El flujo másico es igual al flujo volumétrico dividido por el volumen específico. Entonces tenemos 0.11049 metros cúbicos por cada kilogramo que divide me equivoqué. Es al revés, pues. El flujo volumétrico no es de ese valor. Flujo volumétrico es 0.35 metros cúbicos por cada minuto. Y acá sí es 0.11049 metros cúbicos por cada kilogramo.
Entonces, fíjense, se va a simplificar. ¿Y cuáles son las unidades que me queda? Me queda kilogramos por cada minuto. ¿Ya? ¿Cuánto sale esto? Debe salir 1 punto algo. 3.17. Ah, Redondeando. 3, ya, 3.17. 3.17. Entonces ya tenemos el flujo másico. ¿Sí? Aquí tenemos el flujo másico. Pero fíjense en una cosa. Nosotros aquí tenemos en kilowatts. ¿Cuáles son las unidades del watt? ¿Cuáles son las unidades de los watts? Joule sobre Joule sobre segundo. segundo. Muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que este flujo másico lo tenemos que transformar ¿en qué? kilogramo por unidad de segundo. Kilogramo por segundo. Entonces, denme dividiendo 3.17 para 60. Cero coma cero 0.053. 0, 0.53. así estoy bien. 53. Ah, 53. Aquí sería kilogramos por cada segundo, ¿ya? Entonces, esto ya tenemos en las unidades que me interesan. Ahora, ya tenemos el flujo másico. Nos daría falta determinar la entalpía. Entonces, la entalpía 1 sería igual a la entalpía del gas, porque estamos como vapor saturado, medido a una presión de 180 kilopascales. Esa sería la expresión. Entonces, vamos a tablas nuevamente. Nos vamos a la tabla de la entalpía, perdón, del refrigerante 134A y buscamos en la fila de 180 kilopascales. Entonces aquí me dice que tenemos una entalpía de líquido saturado, uno de mezcla y uno de vapor saturado. La de vapor saturado nos dice que es 242.90. ¿Ya? Entonces acá lo que tenemos que hacer es reemplazar. ¿Cuánto era? 200. 42.90. Ya, aquí qué unidades viene, kilojoules sobre kilogramo. Reemplazamos estos valores en la fórmula que teníamos y despejamos H2. A ver, aquí me quedaría 2.35. Las unidades yo estoy seguro que me va a coincidir, por eso no le voy a poner. Es igual a 0.053, no, 0.053 por H2 menos 242.90. ¿Cuánto le sale, chicos, H2? ¿Cuánto sale? Espera un momentito, profe. ¿Cuánto sale? 287.14 me salió. Perdón. 287.14. 287.14 kilojoules por cada kilogramo debería salir aquí. ¿Ya? Ahora verán. Esto, o sea, esta energía, esta entalpía, o con esta entalpía nos da chance de calcular la temperatura. ¿Cuánto sale la temperatura en cambio, chicos? ¿Cómo tienen que hacer esta partecita? En la misma columna de la entalpía buscan un valor de 287. Mejor me salgo, ¿ya? A ver. Entonces, ya determinamos que tenemos una entalpía de 287. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Lo que tengo que hacer es venir a esta tabla de acá, en cambio, la de la temperatura. Entonces buscamos una temperatura de 287. Perdón, una entalpía de 287. ¿Ya? Entonces estamos por aquí más o menos. ¿Dónde está? 280 y vuelve a bajar. A ver, déjenme ver, ya me pasé. 273. 200. A ver. ¿Seguro les dio 287? A mí me salió 587. No, sí está bien, 287. Eso mismo sale. A ver, déjenme ver. Ya sé lo que pasa. Ya. Bueno, una vez que tenemos la entalpía, lo que tenemos que hacer es buscar en estas tablas de aquí. ¿Ya? En estas tablas donde está. En estas. En las que tenemos como tablas de, en este caso es refrigerante saturado, y buscar un valor parecido de la entalpía e irnos hacia la temperatura. Ahora, ¿por qué en este ejercicio no vamos a encontrar? Porque en este caso el refrigerante de 134A tiene un comportamiento muy particular. O sea, ¿cómo les digo? Es un compuesto o es una mezcla de compuestos que tiene un comportamiento muy particular. Entonces, para poder resolver a qué temperatura se encuentra, es preferible utilizar un programa que se llama LES, el Engineer Equation Solver. No me acuerdo si es que les expliqué alguna vez de este programa. Entonces, a partir de esa entalpía, nos dice que la respuesta es 45 Celsius. Entonces, ¿cómo sé esto? Porque aquí, fíjense en esta tabla de temperaturas, no pasa de 44 y aquí debería estar nuestro valor ¿cómo se llama? De 287, más o menos, ¿no? Entonces, en este ejercicio específico, por tratarse del refrigerante 134A, directamente le voy a poner aquí el valor que nosotros tenemos, que me dice que es de 45. Ahora, este ejercicio que acabamos de hacer es más para ver la metodología de cálculo, ¿no? Entonces, esta sería nuestra respuesta. ¿Por qué no les explico específicamente cómo calcular esta temperatura? Porque vamos a ver que cuando trabajamos con aire es mucho más sencillo. Vamos a hacer literalmente lo que les acabo de explicar. Buscamos la entalpía y nos da una temperatura. Por eso no me complico mucho en darles la metodología para calcular con este refrigerante 134A. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Ya. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? No, profe. Ya. Ahora sí vamos a hacer un ejercicio en cambio con aire para que vean. En este ejercicio me dice, se comprime aire en un compresor adiabático. ¿Quién se acuerda qué significa adiabático? Que no entra calor. Ya, que no existe una transferencia de calor. Entonces, a ver, pensemos en una cosa, ¿sí? Quiero que aquí pensemos en una cosa. Si esto significa que no existe transferencia de calor, ni del compresor hacia los alrededores, ni de los alrededores hacia el compresor, esto, pensando en las irreversibilidades que nosotros alguna vez mencionamos, ¿qué significaría que tenemos un compresor adiabático? No hay pérdida. No hay pérdidas. Al no haber pérdidas, estamos hablando de un proceso ideal o real. Ideal. 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 Ideal, correcto. Entonces,
El rato aquí estamos, de hecho, tratando de analizar si es que es ideal o real. Nosotros estamos hablando aquí que podríamos ya tener un proceso isentrópico. ¿Qué significaba que sea un proceso isentrópico? Ya me contestaron esto, solo que les estoy haciendo la pregunta al revés. Que la entropía era constante. Ya, que la entropía era constante, ya. Bueno, entonces, esto, siempre que ustedes escuchen compresor adiabático, tienen que relacionarlo con isentrópico, ¿no? O medio tienen que ya darse cuenta de que va a ser un proceso isentrópico. Ahora, nos dice que comprime aire de 95 kilopascales de 27 Celsius a 600 kilopascales y 277 Celsius. Fíjense que en este ejercicio específicamente ya nos da los datos tanto de temperatura como de presión, entrada y salida. Entonces, aquí nosotros tenemos temperatura 1 de 27 Celsius, presión 1 de 95 kilopascales. Acá nos da temperatura 2 de 277 Celsius y una presión 2 de 600 kilopascales. Quiero que noten algo aquí. Fíjense que para subir la presión 6 veces, porque tenemos aquí más o menos 100, acá tenemos 600, es decir, yo elevo la presión en 6 veces. Fíjense cuánto sube la temperatura, ¿ya? Entonces, mientras más quiero comprimir, más elevada va a ser la temperatura. Esto hay que tener presente, ¿no? Ahora, tenemos estos datos. Nos dice, suponiendo calores específicos variables y despreciando los cambios en energía cinética y potencial, determine A, la eficiencia isentrópica del compresor. Entonces, de esto primerito, nos pide la eficiencia isentrópica del compresor y B, la temperatura de salida del aire si el proceso fuese reversible. ¿Qué significa que un proceso puede ser reversible? Que se puede volver a las condiciones iniciales. Ya, entonces ahora asocien esto que me acaban de responder con un proceso isentrópico. Que no hay transferencia de calor o materia. No tanto por ahí. El dato que nos dice que es un proceso reversible significa que no existe irreversibilidades. Al no existir irreversibilidades significa a su vez que no existe cambio de entropía. Al no haber cambio de entropía, estamos hablando de un proceso isentrópico. Por eso les decía, ahora asocien con un procesos isentrópicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto que les acabo de mencionar? Quiere decir que la temperatura que nos está preguntando va a ser una temperatura 2 isentrópica. ¿Sí queda claro? Chicos. Chicos. ¿Sí queda claro? ¿Podría explicar lo último por que dijo? favor? Hablaron al mismo tiempo. ¿Me pueden repetir, porfa? Yo le decía que si podía explicar lo último que dijo de la temperatura 2, que sería una temperatura isentrópica. Ya. Lo que les decía es que... el ejercicio acá nos está pidiendo que sea perdón, nos está pidiendo la temperatura en un proceso si es que fuese reversible.
Entonces, les decía que cuando nos dice que es reversible, eso significa que yo no voy a tener irreversibilidades. A su vez, ¿qué significa que no tengamos irreversibilidades? Significa que la entropía va a permanecer constante. Al ser un proceso con entropía constante, sabemos que se llama un proceso isentrópico. Entonces, lo que nos está pidiendo en el literal B es calcular la temperatura isentrópica. ¿Sí me cachan? ¿Sí, chicos? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, ya que sabemos qué es lo que necesitamos calcular, ahora veamos qué es lo que podemos determinar. A ver. Perdón, ¿qué fórmulas vamos a ocupar en otras palabras? A ver, acordémonos primero de la eficiencia isentrópica de un compresor. ¿A qué era igual? A la potencia ideal sobre la potencia real. Ya, perfecto. Eso quiere decir que nosotros de aquí vamos a tener, bueno, podríamos ponerle como potencia, ¿no? Flujo másico por H2S menos H1 sobre flujo másico por H2 menos H1. Como son los mismos flujos másicos que se manejan, se simplifica. Veamos ahora aquí. ¿Podemos calcular o determinar la entalpía en el punto 1? Sí, 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 podemos. ¿Podemos calcular o determinar la entalpía en el punto 2? Sí, También sí podemos. Ahora, la entalpía isentrópica, ¿la podemos calcular? con la fórmula. ¿Con qué fórmula? esa tenemos que buscar. Esta es la que hay que buscar, correcto. ¿Pero con qué fórmula? No se hacía encontrando una temperatura y después le buscábamos en la tabla. Perfecto, muy bien. Primero encontramos la temperatura 2S y de ahí calculamos o de ahí determinamos la entalpía. Muy bien. Entonces, para esto yo me tendría que salir, perdón. Para esto yo tendría que ver en las tablas. Ahora, como me dice que estamos trabajando ya con aire ideal, lo que tendríamos que hacer es venir acá. Aquí nosotros tenemos que buscar la tabla A17 para el libro de Sengel. Vuelvo a insistir, yo estoy trabajando con este libro porque es el que tengo. En donde me dice propiedades de gas ideal del aire. Entonces aquí nosotros tenemos la temperatura y tenemos las entalpías del resto de propiedades. Busquemos primero los datos, o bueno, las entalpías que sí tenemos, que sería H2 y H1, ¿no? Entonces, ¿cómo tendríamos que plantearlo? No sé si tienen su libro a la mano. Chicos, sí, a ver. Entonces, H1 tendría que ser medido a la entalpía, perdón, H1 es la entalpía medido a 290 Kelvin, ¿ya? Entonces, a ver, 273 más 27, de hecho creo que da 300, ¿verdad? ¿O estoy mal? Muchas chicos, ustedes hasta que se despierten, Sí, profe, 300. 300. Ya, listo. Entonces, denme viendo cuánto es la entalpía del aire a 300. Si mal no recuerdo, es 302 con algo. 300.19. ¿Cuánto? 300.19. origen es 300. 277.
¿Perdón? No es 277 más 27. 273 es. Ya. Entonces tendríamos nuestra entalpía de entrada. Ahora, ¿cuál sería la entalpía 2? La entalpía 2 sería la entalpía medida a los 277 Celsius. Ahora sí, denme sumando. 277 más 273. 304. 304. 504 debería ser. 550. 550. Ya, ahora, denme el valor de la entalpía a 550 Kelvin. 555.73. Ya, entonces ya tenemos aquí nuestra entalpía 1 y nuestra entalpía 2. ¿Sí queda claro? Esto no es difícil, Sí, ¿sí queda claro? Ya, perfecto. Ahora fíjense en una cosa. El valor o el único dato que nos haría falta sería la entalpía 2 disentrópica. Para calcular la entalpía 2 disentrópica, nosotros debemos determinar la temperatura 2 disentrópica. Entonces, ya vimos en la anterior clase que podíamos hacerlo a través de dos métodos, que era el método exacto y el método aproximado. En este ejercicio específico nos aclara, suponiendo calores específicos variables, ¿qué significaría esto? ¿Qué método deberíamos utilizar? Aproximado. No, es el exacto. Nos dice calores específicos variables. ¿Qué significa esto? Que nos pide calcular o nos pide determinar la variación de los calores específicos con respecto a la temperatura. Entonces, ¿cuál era el método o cómo era el método exacto para poder determinar las entalpías o en este caso las temperaturas isentrópicas? ¿Qué es lo que nos decía? Verán que van a dar prueba de capítulo de esto también si es que me hacen enojar. lo que Que trabajamos con las presiones. Ya, ¿cómo era la fórmula? Presión 2 sobre presión 1 Ya, es igual a sobre. PR2 sobre PR1. Ya, perfecto. PR2. Esas eran presiones relativas, ¿no? Sí, correcto. Entonces, esta fórmula es la del método exacto. Ahora, ¿cómo sacamos PR2 y PR1? Esas están dadas en tablas. Ya, perfecto. Esto es un parámetro que nos dan en tablas. Entonces, me voy a salir. Fíjense acá que para nosotros poder determinar la presión relativa necesitamos una temperatura. ¿Tenemos o no tenemos las temperaturas? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tendríamos que buscar PR a una temperatura de 300 Kelvin y PR a una temperatura de 550. Veamos de acá. 300 a 300 me dice que es una PR de 1.386, mientras que a 550 nos dice que es de 11.86. ¿Ya? Entonces, ustedes apréndanse el 11.86 y yo me aprendo, me pasé. Yo me aprendo el 1.386. Ya. Entonces, vamos acá. Nos quedaría 600 sobre 95 es igual. PR2 era 11.86, ¿no es cierto? Y en cambio, PR1 era 1.386. A ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no me corrigen, pues? Este no necesitamos. Esta sería nuestra incógnita, ¿ya? Ya, denme despejando de aquí, chicos. ¿Cuánto da PR2?
9,78. 8.75. ¿Cuánto? 8.75. 8.75. Entonces, como ya tenemos PR2, lo que hacemos es irnos a tablas. En este lado de PR buscamos un valor de 8.75. Es un valor que está entre 500 y 510. Denme interpolando y denme de una vez el valor, tanto de la temperatura como de la entalpía, por favor, chicos. Les dejo aquí para que vean y denme haciendo, pero ya. .508.17 de la entalpía. A ver, ya, denme un segundito. Entonces, con este valor tenemos una entalpía 2S de ¿cuánto? 508.17. Ya, ¿y la temperatura? ¿Y la temperatura? ¿Cuánto da la temperatura, chicos? 505.46. 505.46. 505.5. Ya. Entonces, fíjense, ya calculamos el literal B, que era la temperatura. Y aparte de eso, ya tenemos la entalpía 2 isentrópica que nos ayuda para calcular, en cambio, la eficiencia. Reemplacemos todos los datos que tenemos. Entonces, nos quedaría acá arriba 508.17 menos 300.19 dividido para 555.73 menos 300.19. Esto me dan multiplicando por 100 y denme el valor de la eficiencia. $81.39. Entonces, ¿cuáles son nuestras respuestas? Nuestras respuestas son estas. La eficiencia isentrópica de este compresor nos dice que es 81.39. Y en cambio, la temperatura de salida del aire, si es que fuese un proceso reversible, es de 505.5. ¿Alguna duda, chicos? El método aproximado se utilizaba entonces cuando el calor era constante. Perdón, no te escuché bien.
El método aproximado le decía que entonces ese se utilizaba cuando los cambios de calor, cuando no había cambios en el calor, algo así. Exactamente, correcto. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe. Ya. Entonces, a ver, 7:51. Hagamos una cosa, tomémonos unos 10 minutos y regresamos a las 9 de la mañana, ¿ya? A las 9, a las 8. Ya, profe. Ya, listo, chicos.
¿Listo, chicos? Chicos, ¿me escuchan? Profe. Sí. Ya. A ver, perfecto. Entonces, quiero que noten una cosa, y esto es lo que hay que entender de esta parte de isentropía, chicos. A ver, me voy a cambiar a la hoja que ya tengo hecho el gráfico. Verán, nosotros en este proceso de compresión, nosotros podríamos graficar a través de diagramas como los que ya hemos visto, por ejemplo, presión versus volumen. ¿Qué teníamos en el proceso de compresión? Teníamos un punto 1, donde tenemos un volumen máximo que se encuentra a una presión mínima, ¿ya? Ahora, si nosotros le comprimimos, vamos a hacer esto. Vamos a ir elevando constantemente nuestra presión y vamos a llegar a un punto 2 en donde tenemos un valor de presión máxima y de volumen mínimo. Y habíamos hablado que todo el área bajo la curva era el trabajo o la potencia, ¿no es cierto? Ahora, yo les mandé a consultar o les mandé a leer acerca de los procesos politrópicos. ¿Qué son los procesos politrópicos, chicos? A ver. A ver, ahora sí de uno en uno. O si no marchan. A ver, vamos al azar. A ver, Daniela. Dígame, bueno, yo lo que, bueno, leí era que era un proceso que venía por una fórmula, que esta fórmula era constante cuando entre la multiplicación de la presión, el volumen y n, que no me acuerdo qué era. Y eso, hija. Ya, a ver. ¿Alguien que le ayude? A ver, Sol. Era A ver, Ángelo. Profe, su fórmula se daba por un índice politrópico que igual a Ya, pero ¿cuál era la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? P por Yo, V a la N es Por igual V a a la C, que es la N. constante. Ya, perfecto. Esta es la formulita, ¿no es cierto? Chicos, por favor, lo que les mando a leer no es de gana, es para que ustedes puedan entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, tienen que venir leyendo, ¿no? A ver, entonces, fijémonos aquí. Fíjense en el gráfico y fíjense en la fórmula que acabamos de escribir. Nosotros estamos diciendo que para poder hacer el proceso de compresión, estamos pasando de un punto 1 a un punto 2, en donde tenemos en el punto 1 un volumen máximo y una presión mínima, mientras que en el punto 2 tenemos una presión máxima y un volumen mínimo, ¿ya? Es decir, siempre va a haber una relación entre la presión y el volumen el momento que nosotros comprimamos. Entonces, cuando nosotros queremos determinar cuál es el comportamiento del gas el momento que estamos comprimiendo, nosotros podemos hablar de procesos politrópicos o podemos hablar de procesos isentrópicos.
Son dos puntos de vista, digámoslo así. Entonces, cuando nosotros analizamos los procesos politrópicos, de cajón, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos de esta n de aquí, que vendría a ser la relación o la, ¿cómo se diría? La dependencia del volumen con respecto a la presión. ¿A qué me refiero? Si ustedes se fijan en esta fórmula, n viene a ser qué tanto se puede comprimir o se puede reducir en este caso el volumen con respecto a la presión o a un diferencial de presión que yo quiera aplicar. Ahora, esta K de acá lo que me está diciendo es que a lo largo de todo este proceso o cada vez que se siga ese proceso, siempre esta relación va a permanecer constante, ¿ya? Es decir, si es que, por ejemplo, la relación aquí n vale 1, siempre P por V va a dar una constante y eso va a ser a lo largo de todo el proceso o en cada proceso que nosotros realicemos. Esto de aquí, de los procesos politrópicos, se puede apreciar en esta gráfica de acá, ¿ya? Ahora, en la gráfica, en cambio, TS, que en cambio habla acerca de, ¿cómo se llama esto? De un diagrama TS, donde podemos identificar el proceso de compresión, vamos a ver aquí dos cosas. Nosotros aquí, esta línea roja viene a ser el proceso isentrópico, en donde la entropía permanece constante, pero la temperatura sí se incrementa. En un proceso isentrópico, en cambio, la temperatura aumenta a medida que aumenta la entropía. Esto es perdón, me expresé mal. En la línea azul es un proceso real, no es isentrópico. Entonces, en un proceso real vamos a ver que la temperatura aumenta con respecto al aumento de la entropía. Y adicional a esto, vamos a observar que siempre va a haber una diferencia entre la temperatura isentrópica y la temperatura real, siendo la temperatura real más alta que la isentrópica debido a que en la temperatura real nosotros vamos a ver, se va a ver evidenciado las irreversibilidades. ¿Ya? Esto hay que entenderlo y comprenderlo. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Queda claro o no queda claro? Sí, profe. No, profe, en las isentrópicas hay irreversibilidades. No, en las reales hay irreversibilidades. Por eso la temperatura real va a ser más alta. No sé si es que me hago entender. ¿Podría explicar mejor esa parte, Inge? Claro, a ver, le voy a hacer otro gráfico mejor, ¿ya? Para que ustedes puedan observar. Le voy a hacer un poquito exagerado para que puedan observar. Entonces, si nosotros hacemos el diagrama TS, temperatura versus entropía, en un proceso de compresión, vamos a ver que nuestro punto 1 es un punto de temperatura mínima y entropía mínima. Ahora, el rato que se comprime, nosotros vamos a tener esto. El rato que se comprime me refiero a un proceso real, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener un proceso en el cual se incrementa la entropía o alcanza una entropía, llamémosle máxima, y alcanza una temperatura máxima que vendría a ser mi temperatura real, ¿ya? En mi temperatura real. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en un proceso isentrópico? En un proceso isentrópico estamos hablando que la entropía permanece constante. Ahora, el punto en donde alcanza la temperatura, el punto 2 isentrópico, va a ser menor que el real, ¿ya?
¿Esto debido a qué se da? Habíamos visto que en un proceso real existen irreversibilidades, mientras que en un proceso ideal no existen irreversibilidades. Entonces, esta diferencia de temperaturas, es decir, esta brecha de aquí, se da debido a que en el proceso real nosotros tenemos irreversibilidades. ¿Ya? Mientras que, o bueno, estas irreversibilidades pueden generar una transferencia de calor. Obviamente, con esta transferencia de calor va a incrementarse la temperatura. ¿Ya? Sí queda claro, ¿no? ¿Sí queda claro esta parte? Ya. Ahora, cuando se incrementa la temperatura, alcanzamos una temperatura real. Ahora, cuando nosotros no tenemos un proceso, o cuando tenemos un proceso en cambio isentrópico, aquí no existen irreversibilidades. Entonces no hay ese aporte de calor de las irreversibilidades. Por eso estamos hablando que la temperatura isentrópica o la temperatura ideal es menor que la temperatura real. ¿Ya? ¿De acuerdo, chicos? Sí, general. Ya. Eso es lo que, bueno, les quería mostrar. Ahora verán. Nosotros, en los procesos de compresión, nosotros podríamos tener un proceso extra en donde sería un proceso isotérmico, ¿ya? En otras palabras, idealmente nosotros podríamos comprimirle a un fluido isotérmicamente. Me voy a cambiar de hoja mejor, perdónenme un ratito. Ya, de hecho, se puede hacer esto. ¿Qué significa? Significa que nosotros, en definitiva, podemos tener tres opciones de compresión, ¿sí? O, a ver, tres tipos de procesos sería. Tendríamos un proceso isentrópico, ¿ya? Tendríamos un proceso politrópico, y ahora que hablamos de este tipo de procesos, les menciono que puede haber un proceso, en cambio, isotérmico. Este proceso isotérmico se basa en la minimización del trabajo de compresión a través de interenfriamiento que se le da. A ver, aquí quiero que me entiendan una partecita que es importante que lo analicemos, ¿ya? Háganle cuenta que nosotros tenemos esta masa de gas y le vamos a comprimir. Entonces, para comprimirle, yo estoy ejerciendo presión por ambos lados. En un estado 2, nosotros vamos a alcanzar esto. Vamos a tener vamos a tener un diferente volumen, pero una misma masa. No sé si me entienden esta parte. Chicos, Sí. ¿Puedes repetir, Sí, por favor? ¿ya? Les decía que tenemos un proceso de compresión. Lo que estoy graficando es un proceso de compresión. Inicialmente tenemos una masa 1 con un volumen 1. En el proceso ya comprimido, digámoslo así, vamos a tener un volumen 2 y una masa 2. Entonces, la masa 1 es igual a la masa 2, pero el volumen 2 y el volumen 1 no son iguales. ¿Ya? Ahora, el momento que nosotros comprimimos, ¿qué sucede con la temperatura? Aumenta. Aumenta, correcto. La temperatura 2 va a ser mayor que la temperatura 1. Si nosotros mientras vamos comprimiendo, le vamos enfriando al gas, vamos a ver, no voy a entrar en detalles, pero vamos a ver que el trabajo que yo ocupé para poder hacer el proceso de compresión va a disminuir, ¿ya? Entonces,
¿Qué significa esto? Significa que yo estoy minimizando el trabajo del compresor a través de un enfriamiento del gas. ¿Ya? En otras palabras, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si nosotros vamos comprimiendo, ya vemos que la temperatura 2 se va a empezar a elevar. El rato que se empieza a elevar la temperatura 2, ¿qué es lo que va a ocurrir? El gas, de cierta manera, va a tender a expandirse. ¿Por qué? Porque su temperatura está subiendo. Entonces, aparte de comprimir y alcanzar el volumen 2, yo necesito ejercer un trabajo extra que sería el trabajo para sostenerle a la temperatura que se está incrementando. Entonces, ¿cómo yo consigo minimizar el trabajo de un compresor? Yo lo consigo el momento de que mientras le estoy comprimiendo al gas, yo le voy enfriando. Con eso, el trabajo que nosotros tenemos va a ser mínimo. No sé si, o mejor dicho, hagamos una cosa. Permítanme, voy a prender mi cámara, ¿ya? Espero que no se me vaya la señal. A ver, espero que me entiendan con esto. Háganle cuenta que yo tengo en mis manos una masa de aire, ¿ya? Entonces, el rato que yo quiero comprimirla, ¿qué significa? Que yo tengo que hacer fuerza con mis manos para alcanzar un volumen 2, ¿no es cierto, chicos? ¿Sí me siguen? Sí, profe. Ya. Entonces, tengo este volumen 2. En un punto intermedio del estado 1 al estado 2, es decir, en un punto intermedio desde que yo tenía este volumen al que tenía vamos a ver que mientras yo comprimiendo, el gas que tengo entre mis manos, se empieza a calentar. Entonces, el rato que se empieza a calentar, el gas en sí va a tratar de empujarme las manos hacia afuera. Entonces, para yo poder conseguir alcanzar el estado 2, es decir, el estado en el cual yo le comprimí, yo tengo que ejercer un trabajo, entre comillas, extra, que sería para que no se me expanda el gas. Entonces, ¿cómo yo puedo minimizar el trabajo de un compresor mientras estoy comprimiendo, obviamente? Eso se lo hace que mientras yo le voy comprimiendo, le enfrío a este gas. ¿Con qué fin? Con el fin de que no se caliente y no se quiera expandir. Entonces yo tengo un ahorro de trabajo el rato que yo le hago un interenfriamiento, se llama, o simplemente enfriamiento. ¿Sí me entendieron esta parte? Sí, profe. ¿Ya? Sí, ¿Ya me profe. entendieron ahí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, si nosotros ya empezamos a hablar de que hay un enfriamiento de por medio, vamos a ver entonces que podemos nosotros tener, déjenme le borro esto, que nosotros podemos tener tres tipos de procesos de compresión. Entonces podemos tener un proceso, como les decía, isentrópico, podemos tener un proceso politrópico y un proceso isotérmico, ¿ya? De acuerdo a la explicación que les acabo de dar, ¿cuál sería el proceso isotérmico, chicos? Proceso donde la temperatura 2 se tendría que mantener. La temperatura 1 está bien tu análisis, pero es el Igual. proceso en donde la temperatura 1 se mantiene. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que aquí nosotros tenemos un máximo enfriamiento. ¿Por qué tenemos un máximo enfriamiento en este caso? Porque al conseguir que la temperatura 1 sea igual a la temperatura 2, vamos a ver que estoy enfriando totalmente al gas, manteniendo su temperatura constante. No sé si es que me entienden esta parte. ¿Sí? Sí. Ya. Ahora, el proceso isentrópico, ¿qué creen que pasa aquí? En el proceso isentrópico, ¿qué es lo que pasa? Cuando existen irreversibilidades. ¿Hay aumento de temperatura?
Hay aumento de temperatura. Entonces, ¿qué significa que hay o no hay enfriamiento? No Sí, hay. hay. No hay, correcto, no hay. No hay enfriamiento. ¿Ya? Ahora, ¿qué creen que ocurre en un proceso en cambio politrópico? Vendría a ser un proceso intermedio, es decir, donde hay un poco de enfriamiento. No sé si ahí me entienden de mejor manera. Chicos, Sí, profe. Pero sí. ya, perfecto, ya. Ahora, analicemos cada uno de estos tres procesos entre el punto 1, es decir, entre la presión 1 y la presión 2. En otras palabras, yo en los tres procesos quiero alcanzar o pasar desde un punto 1 a un punto 2, ¿ya? Cuando tenemos un proceso, un proceso isentrópico, la relación entre la presión y el volumen, que nos da una constante, ya sabemos que está elevado a un término que se llamaba alfa. ¿Qué significaba alfa? ¿Qué era alfa? Chicos, ¿qué era alfa? Era el CP sobre el CV. Ya, correcto, era el CP sobre el CV. Entonces, en el proceso isentrópico, nosotros estamos diciendo que es un proceso totalmente eh, ideal, digámoslo así. Al ser ideal, la relación entre la presión y el volumen va a ser igual a la relación de los calores específicos. Toda la deducción que vimos anteriormente. Entonces, cuando tenemos un proceso isentrópico, se cumple con esta condición. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos un proceso politrópico? En este proceso politrópico estamos hablando de un proceso real, digámoslo así. Entonces, en este proceso, la relación entre la presión y el volumen también se va a mantener constante, pero va a estar elevado a una constante n. Esta constante n es la constante politrópica y que me está haciendo relación ya de un proceso real. ¿Ya? No sé si es que me entendieron esta parte. Chicos, No hay que poder repetir. a ver, hagamos una cosa. Quiero que me entiendan lo siguiente. El proceso isentrópico, el proceso politrópico y el proceso isotérmico siempre van a cumplir con esto. Van a cumplir que la relación de presión por el volumen va a ser igual a RT. ¿Ya? Ahora, si es que nosotros le tomamos como constante a todo este término, vamos a ver que estamos hablando que en un proceso isentrópico, perdón, en un proceso de compresión, vamos a tener que P por V va a ser igual a una constante. Esto siempre tiene que cumplirse, ¿ya? Ahora, la diferencia entre los tres procesos, ¿cuál es? Cuando nosotros tenemos un proceso politrópico, estamos diciendo que tenemos un proceso ideal, pero en función de la termodinámica del proceso. Es decir, que la entropía 1 es igual a la entropía 2. Entonces, la relación entre la presión y el volumen va a ser una relación ideal. Utilizamos alfa, que esto ya lo vimos en las deducciones, de dónde salía, que era la relación de los calores específicos. Ahora, cuando tenemos un proceso politrópico, vamos a ver que esta relación de P por V está elevado en cambio a una constante N, donde N es la constante politrópica. Y esto también va a ser igual a una constante. En cambio,
Cuando tenemos un proceso isotérmico, estamos diciendo que tenemos un proceso como un gas ideal. Entonces, al ser un gas ideal, nosotros podríamos decir que la relación entre la presión por el volumen elevado a la 1 es igual a una constante. Eso es lo que les trato de explicar. No sé si es que ahí me entendieron. Chicos, Sí. ¿sí? ¿Ya quedó más claro? Sí. Ya, entonces aquí me faltaría escribir P por V va a ser igual a una constante. ¿Ya? Entonces, si yo quiero determinar el trabajo de compresión, sí, el trabajo de compresión, o el trabajo que está entrando a mi proceso de compresión, nosotros podemos describir de acuerdo a cada tipo de procesos que vamos a tener. Por ejemplo, para un proceso isentrópico, nuestra fórmula quedaría que el trabajo de compresión va a ser igual a alfa por R, por la diferencia de temperaturas, elevado a la alfa menos 1, perdón, sobre alfa menos 1. ¿Ya? Ahora fíjense en una cosa. Este término de acá de la derecha, si ustedes se dan cuenta, realmente es de la fórmula de los gases ideales, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros hemos visto en estas últimas clases cómo calcular la temperatura 2? ¿Cómo se calculaba la temperatura 2 en un proceso isentrópico? ¿Cómo era? ¿Tablas? Bueno, Había dos métodos, ¿cómo era? La entalpía. A ver, acá vamos a hacer los ejercicios, chicos. ¿Qué método Un utilizamos, por ejemplo, método en este exacto y un ejercicio? método aproximado. El exacto. Perfecto, Y el la exacto o el aproximado. Entonces, de esta fórmula, si es que yo quiero hacerle un proceso isentrópico, en esta fórmula, T2 vendría a ser, o pues se podría calcular a través de los métodos exactos o aproximados. Entonces, esta misma fórmula de aquí yo le puedo escribir de la siguiente manera. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven, chicos? Sí. Bien. Ya. Ahora, en un proceso politrópico sería muy parecido al proceso isentrópico, pero en vez de alfa, ¿qué va? N. N. Correcto. ¿Ya? ¿Sí le ven, chicos? Sí. Ya, un punto al que me dice cuál sería entonces la fórmula, en cambio, en un proceso isotérmico. WC es igual a 1 por R que multiplica T2 menos T1 sobre 1 menos 1. Aunque sería isómero, pero Ya, no sé. va por ahí, más o menos, ya. Tomen en cuenta que en un proceso isotérmico nosotros ya no tenemos relación de calores específicos. ¿Cómo quedaría la formulita? A ver.
Proceso La 1. constante por la variación de las temperaturas. No, va por ahí. RT logaritmo de P2 sobre P1. ¿Sí lo ven, chicos? ¿Sí, chicos? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya. Perfecto. Les voy a hacer un pequeño gráfico. O bueno, vamos a hacer un gráfico de presión versus volumen para poder entender estos tres procesos. ¿Ya? Entonces, nuestro punto 1 estaría en este punto de aquí. Tenemos un proceso o un punto 2 en... A ver. Hagamos bien. Aquí sería nuestra presión 1 y aquí vamos a tener una presión 2. Entonces, aquí tendríamos el volumen. Aquí tendríamos nuestro volumen 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener tres curvas. Nosotros vamos a tener un proceso isentrópico, casi una línea recta. No es una línea recta, casi. Vamos a tener un proceso politrópico y vamos a tener un proceso isotérmico. Bueno, no le estoy haciendo tan bien. La pendiente de las curvas es diferente. Déjenme les borro, por favor. Esto está chueco también. Bueno. A ver, voy a tratar de hacerles. Ya, va por ahí más o menos. Entonces tendríamos, este viene a ser nuestro proceso isentrópico. Este es nuestro proceso politrópico. Y este es nuestro proceso isotérmico. ¿Ya? Entonces, a ver, analicemos de qué es lo que tenemos en cada uno de los casos. En un proceso isentrópico, fíjense que de esta fórmula de aquí, perdón, de esta fórmula de aquí, que es una fórmula general, digámosle así, N va a valer igual a alfa. Ahora, en un proceso politrópico, la N va a estar entre el valor de 1 y alfa. Y en un proceso isotérmico, N, ¿cuánto valía? 1.4. 1. 1. 1. ¿Ya? No sé si con este gráfico me entienden aún mejor, porque con este gráfico ya se entiende más. Sí. Ya. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuál de las tres opciones tiene o consume el trabajo mínimo? Es decir, ¿cuál es el que consumiría menos trabajo de estos tres procesos? Politrópico. El isotérmico. El isotérmico, correcto. El isotérmico. En el isotérmico nosotros vamos a tener un trabajo mínimo de entrada. Ahora, ¿cuál va a tener un trabajo máximo? El politrópico. El isentrópico. Acuérdense que la curva bajo claro, la curva bajo la gráfica es el trabajo. Entonces aquí tendríamos un trabajo máximo. Y en el politrópico, ¿qué pasaría? Sería medio. Exactamente, Nulo. sería un valor medio. Se encontraría entre el mínimo y el... ay, ¿qué estoy escribiendo? Y el máximo.
¿Ya? Sí, chicos. Ahora, en este último que acabamos de escribir, este del politrópico, fíjense que cuando n disminuye, es decir, cuando el coeficiente politrópico disminuye, aumenta el rechazo de calor durante el proceso de compresión. ¿Sí me cachan? Es decir, cuando n se hacia 1, cuando n disminuye, nos estamos yendo al consumo de trabajo mínimo. Entonces, cuando n se orienta a 1, dejamos de rechazar calor, o ya no tenemos tanta pérdida de calor. Ahora, cuando n se orienta a 1.4, vamos a tener un mayor rechazo de calor y por ende un consumo mayor de trabajo. ¿Sí le entienden esta parte? Chicos, Sí, Sí, ingeniero. sí, ahí quedó más claro. ¿Sí o no? sí, un poco más claro. Ya, chévere, chicos. Ahora, alguien que tenga una idea de cómo yo consigo entonces, a ver, me expreso de mejor manera. Si ustedes fueran fabricantes de compresores, ¿cuál sería el propósito o lo que deberían alcanzar para o hacer para conseguir el consumo mínimo de trabajo? Enfriar el gas, y así Perfecto, reducir el enfriar costo. el gas. Y aparte de eso, ¿qué más? Está muy bien lo que me dijeron, enfriar el gas, pero ¿qué otra cosa también tendrían que hacer? Acordémonos que los compresores, los no ideales, digámoslo así, también van a tener una pérdida de calor. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para que el consumo de energías, o en otras palabras, para que la energía que absorbe el compresor sea máxima? O sea, el aprovechamiento de la energía que absorbe el compresor sea máxima. Yo lo que debería hacer es, primero, como ya mencionaron, tener un enfriamiento. Y segundo, hacer que esta pérdida de calor sea mínima. ¿Cómo consigo que esta pérdida de calor sea mínima? Evitando pérdidas. ¿Cómo evito pérdidas? Siendo adiabático. Exactamente, orientándose a ser adiabático. ¿Ya? Bueno, esto un poquito de análisis para que lo piensen, ¿no? Esto es bastante interesante. Ahora verán, existen compresores que se llaman compresores múltiple etapa o de múltiples etapas. Eso es cuando ya queremos alcanzar presiones bastante altas, ¿no? Entonces, aquí, ¿en qué constituye estos compresores múltiples de etapas? Constituye en un compresor en el cual tenemos una entrada, este fluido pasa por un interenfriador. Esto que le acabo de hacer aquí no es nada más que un intercambiador de calor para enfriar. Esta salida de aquí, que ya se enfrió, vuelve en cambio a entrar a un compresor 2. ¿Ya? Entonces, yo consigo un diferencial de presión entre P4 y P1 bastante alto, pero con el consumo mínimo de trabajo. ¿Por qué? Porque estoy enfriando. El rato que enfrío, yo consumo el trabajo mínimo. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro? Sí, ingeniero. ¿Alguna duda y o trauma?
Somos muchos. ¿Por qué? ¿O mucho nivel? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? No, profe. Ya. Entonces, eso sería en cuanto a la explicación de los procesos isotérmicos, isentrópicos y politrópicos. Tenía la esperanza de que me hagan caso y de que vayan a leer esta parte de procesos politrópicos como para que le entiendan mejor. Si es que aún tienen dudas con respecto a esto, podríamos armar una tutoría para la siguiente semana, ¿no? Bueno, a ver, avancemos, chicos. Entonces, vamos a seguir haciendo ejercicios o hagamos otro ejercicio más para que vaya comprendiéndose. Vamos a hacer este. Ah, a ver, denme un segundo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ya. Copiémosle entonces aquí. Me dice, aire a 27 Celsius y 100 kilopascales está contenido dentro de un dispositivo cilindro émbolo. Cuando el aire es comprimido adiabáticamente, una entrada mínima de 1000 kilojoules incrementará la presión a 600 kilopascales. Suponiendo que el aire tiene calores específicos constantes, evalúe a 300 Kelvin, evaluados, perdón, a 300 Kelvin, determine la masa de aire del dispositivo. Entonces, a ver, entendámosle el ejercicio. Nos dice que tenemos un compresor. A este compresor entra aire a 27 Celsius y 100 kilopascales. Sale a 600 kilopascales y consume 1000 kilojoules. ¿Ya? Ahora, fíjense que me está pidiendo el flujo másico, ¿no? El flujo másico es el que me pide. Déjenme ver, tengo una duda, me parece que está con... No, sí, microjoule mismo es. Ya. Entonces, fíjense que aquí nos está aclarando dos cosas del ejercicio. Nos está diciendo primero que es comprimido adiabáticamente. ¿Qué significa que es comprimido adiabáticamente? Que no hay transferencia de calor. No existe pérdidas. Ya no existen pérdidas, correcto. Y aparte de eso, nos está diciendo que supongamos que los calores específicos se mantienen constantes. Y de hecho nos da constantes a qué temperatura, nos dice a 300 Kelvin. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro análisis? Nosotros tendríamos que evaluar aquí, primerito, cuánto es el calor, cuánto es el trabajo que se está consumiendo. Entonces, trabajo es igual a H2 menos H1. Esto ya lo hemos hecho varias veces, por eso no hago a detalle. Ahora, ¿qué significa que nos está diciendo que tenemos calores específicos constantes, chicos? Que trabajemos con el proceso aproximado. Ya, el proceso aproximado, ¿qué es lo que nos decía? Que la capacidad calorífica era una capacidad calorífica promedio, ¿no es cierto? ¿No es cierto, chicos? ¿Se acuerdan? Chicos.
Sí, profe. Ya, ahora, entonces, al ser una capacidad calorífica promedio, yo puedo reemplazar esta fórmula de aquí. Fíjense. Entonces, el trabajo, en este caso, me va a quedar que va a ser igual a CP por delta T, en donde yo sé que el CP para el aire a 300 Kelvin es 1.005 kilojoules por cada kilogramo por Kelvin. Entonces, reemplazo ese valor. Le voy a dejar las unidades para que lo vean. Acá a la izquierda también tenemos el valor que son 1000 kilojoules. Aquí son kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Y acá me va a quedar. Delta T nos va a quedar T2 menos T1. ¿Sí? Ya. T2 menos T1. Ahora, ¿cuál sería nuestra incógnita, chicos? T2. T2. Perfecto. T2. De hecho, reemplacemos de una vez T1 que valía 300 Kelvin, ¿no? Ah. Ya. Aparte de esto, nosotros lo que podríamos hacer es suponer que estamos trabajando con 1 kilogramo, ¿no? Para que se simplifiquen las unidades. Entonces, ¿qué me va a quedar? Se simplifica el kilogramo, que es lo que estamos hablando. Y T2, ¿cuánto me da, chicos? Denme haciendo. $1295.025. Esto sería en Kelvin. ¿Ya? Tenemos nuestra temperatura. ¿Sí? Dejen ver si es que nos salió lo mismo de lo que ya tenía resuelto. Sí, 1295, 1301. Ya. Sí queda claro, ¿no, chicos? Ahora, para determinar el flujo másico, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer, chicos? Se me durmieron otra vez. A ver, ¿alguna idea? Hay que Tal vez sacar. podríamos utilizar la fórmula del anterior ejercicio del ¿Cuál? flujo volumétrico sobre el volumen específico. Podría ser. Ahora, tomemos en cuenta lo que nos dices. Entonces, flujo volumétrico es igual a ver, hagámoslo así mejor. Sería, lo que me estás diciendo es utilizar esta fórmula, flujo volumétrico sobre flujo másico. O volumen sobre masa, da igual. ¿Ya? Eso es lo que me estabas mencionando, ¿verdad? Sí, Ya, ahora la pregunta del millón es, ¿dónde tenemos el flujo volumétrico? Perdón, el volumen específico y dónde está el flujo volumétrico. No tenemos el flujo volumétrico. No tenemos, o un volumen, ¿no? Tampoco tenemos. ¿Cómo podríamos hacer? A ver. Con la del trabajo.
Con la que utilizamos en el anterior ejercicio también, pero Básico por ahí ya la sería cambiando de método, 10. que Miren W aquí la es forma. igual a M. O bueno, tal vez yo no le entendí lo que me decía, ¿cómo se llama? Creo que me dijo lo del volumen específico. ¿Quién me dijo? Yo dije Ingrid. Ya, hola. A ver, lo que podríamos hacer es, tal vez si no te entendí bien, es calcular el volumen específico. Y a partir del volumen específico, determinar la masa. Eso sí podríamos hacer, o el volumen, dependiente de lo que nosotros queramos. Esto sí podríamos hacer. La pregunta sería, ¿cómo podríamos determinar el volumen específico? Tú mismo, Ingrid. A ver. Sabiendo que el volumen específico es 1 sobre la densidad, entonces sería 1 sobre la densidad del aire. También podría ser por ahí, ¿no? Bueno, en sí lo que podemos hacer es calcular el volumen específico que tiene nuestro aire a la entrada o la salida. Fíjense que nosotros sabemos que la presión por el volumen específico es igual a la constante del gas por T. Entonces podríamos evaluar a partir de aquí el volumen específico. Entonces nosotros tenemos una presión que son 600 kilopascales. El volumen específico es nuestra incógnita. R del aire me parece que es 0.285, si mal no recuerdo. Denme verificando este valor. Y de ahí T es 1295 Kelvin. ¿Cuánto sale entonces del volumen específico, chicos? $0.62. 0.62. 62. 0.62. ¿Cuáles son las unidades? Metros cúbicos. Metros cúbicos por cada kilogramo. ¿Ya? Listo, chicos. No sé qué les parece si hacer otra pausa porque están medios dormidos o qué les pasa. La chumaya, profe. Mucha información que procesar. Bueno. A ver, mejor hagamos una cosa, ¿ya? Les planteo hacer una cosa, chicos. Terminemos el ejercicio y más bien nos tomamos la otra hora de las 3 que tenemos para explicarles en qué quisiera que me ayuden en esta parte del congreso, ¿les parece? Y con eso como que respiran. Sí, profe. Bueno, Sí. Ya, ya. A ver, entonces, bueno, ya obtuvimos el volumen específico, ¿no? Esto no pasa, o sea, esto espero que ya me hayan entendido. Ahora, aquí hay que considerar lo siguiente, el volumen específico es igual al volumen sobre masa, como decía Ingrid. Ahora, este gráfico que yo le hice aquí, de hecho, no era aplicable a este ejercicio, porque nos está diciendo que es un dispositivo cilindro émbolo. El gráfico realmente vendría a ser este, ¿no? Tenemos un proceso 1 que cambia a un proceso 2. Este es un cilindro émbolo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de saber que es un cilindro émbolo? Que esto ya tiene un volumen fijo. No es igual que en un compresor que nosotros sabemos, perdón, no es igual que en un compresor continuo que nosotros sabemos que continuamente va pasando masa. Aquí tenemos un volumen fijo. Entonces, nosotros podríamos asumir que este cilindro émbolo tiene un volumen fijo de 1 metro cúbico. Entonces, el rato que nosotros sabemos que es de 1 metro cúbico
el volumen del cilindro émbolo, lo que nosotros hacemos es simplemente despejar de esta fórmula de aquí, que sería 0.62 metro cúbico sobre kilogramo es igual a 1 metro cúbico por masa o sobre masa. Entonces aquí la masa sería igual a ¿cuánto? Dime haciendo. 1.62. 1,61. Bueno, 1,61, 1,62 kilogramos. Y esta sería la masa de aire que estamos comprimiendo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Inge, entonces, o sea, la forma correcta de hacer es con esos cilindros émbolos, ¿verdad? ¿O vale hacer de las No, dos formas? lo que pasa es que hay diferentes tipos de compresores. Eso también ya vamos a ver. Entonces, al haber diferentes tipos de compresores, un tipo de compresor, mejor dicho, se llaman los compresores reciprocantes. Entonces, en los compresores reciprocantes tenemos esto, el cilindro émbolo. En cambio, hay otros compresores, por ejemplo, los centrífugos, en los cuales se aplica esto. ¿Ya? Va a depender mucho de qué tipo de compresor sea. Pero al fin de cuentas, la teoría es la misma. Si ustedes se fijan, la teoría es la misma. Sí, chicos. Sí, Inge. Ya. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿Ninguna? En el caso del volumen específico, ¿siempre va a ser la de salida o puede ser también el de entrada? Donde tengas datos. Es así de sencillo, donde tengas los datos para poder calcular. Ya. Ajá. Chicos, les voy a pasar una captura de esta pantallita, de estas dos pantallitas para que tengan como teoría, ¿no? Sería esta y esta, donde está explicado lo de los procesos politrópicos y todas estas cosas. Listo, chicos, ¿alguna duda? ¿O nos quedamos hasta ahí de clases, pero de ahí vamos a continuar con otra cosa? Inge, buenos días. Dime, Diana. Inge, disculpe, lo que pasa es que yo no me pude ingresar al aula virtual y no puse presente y no le dije al comienzo porque no le quería interrumpir en clases. No te preocupes, Y quería ver si me podía ayudar. ya te registro. Ya, Inge, muchas gracias. ¿Alguna duda, chicos? Entonces, esa masa que calculamos sería ya la masa a los 300 Kelvin. Claro, es que las masas son las mismas, claro que sí. Ah, sí, sí, el proceso masivo lo menos. Eso es lo que les explicaba cuando les prendí la cámara, ¿no? El volumen cambia, pero la masa va a ser la misma. Y siempre va a ser así, Inge. Sí, es que la masa, o sea, no tienes por dónde que se vaya el gas. O sea, la masa se mantiene, el volumen cambia. ¿Sí? Sí.
¿Alguna otra duda, chicos? O si no, ya que nos quedamos hasta ahí. No creo, Inge. Creo que no, Inge. Ya, listo. Entonces nos quedamos hasta ahí. Voy a dejar de grabar, chicos.